La joya del discernimiento, Sankara. La ceguera, la falta de vista y la visión clara son atributos del ojo según su estado de conservación. Según su estado de conservación, es bueno o defectuoso, en menor o mayor grado. Y lo mismo se puede decir de la sordera y de la mudez, según el estado del oído o de las cuerdas bucales. Pero nunca estos atributos pueden pertenecer al Atman, el conocedor. La inhalación, la exhalación, el bostezo, el estornudo, la secreción, la evacuación del cuerpo, son fenómenos que los expertos denominan como funciones de los distintos tipos de prana, mientras que el hambre y la sed son efectos característicos del prana propiamente. El órgano interno en forma de mente, manas, tiene su asiento en los 5 sentidos y también en el cuerpo físico, induciendo de esa forma al ignorante a identificarse con ellos. Pues la mente, aunque solo es un reflejo del Atman, tiende a ejercer completo dominio sobre el ser, suplantando al Atman, que es su verdadera naturaleza. Has de saber que es el ego, Sahankara, el que identificándose con el cuerpo se convierte en actor que goza y sufre en los 3 estados: vigilia, sueño con ensueño y sueño profundo, al asociarse con los 3 gunas. Este ego disfruta cuando los objetos de los sentidos son agradables y se siente miserable cuando son desagradables. De ahí que los estados de alegría y desdicha son experiencias del ego. Pero estos estados no se dan en el Atman, que vive en la absoluta dicha. Lo que es disfrutable en los objetos de los sentidos no es propio de ellos, sino del Atman, que también se manifiesta en ellos, siendo la fuente de toda belleza, fuerza, amor, inteligencia y bondad, donde quiera que se manifiesten. Por eso el Atman es lo más querido de todo. Es la eterna dicha que desconoce la miseria y el sufrimiento. El Shruti, la percepción directa, la interferencia y la tradición aseveran claramente que durante el sueño profundo tenemos la experiencia de la dicha suprema del Atman, que no depende de los objetos de los sentidos. Avyakta, lo manifestado, el Prakriti, antes de la evolución cósmica, en el estado de perfecto equilibrio, es la fuerza del Señor. No tiene principio ni tendrá fin. Los 3 gunas son sus componentes y en ese estado se encuentran en perfecto equilibrio. Cuando el equilibrio entre los 3 gunas se rompe, entonces comienza la manifestación del universo y la evolución por el efecto de las influencias de estas 3 fuerzas, a lo cual se le llama Maya, ilusión. No participa de las características de lo existente ni de lo no existente, ni es ni no es, ni es ni no es. No se compone de partes, ni es indivisible, ni las 2 cosas al tiempo. Es la esencia más maravillosa y no puede ser descrita en palabras. Maya puede desvanecerse mediante la experiencia del puro Brahman, el primero sin segundo, igual que se desecha la idea de la serpiente al poder distinguir que se trata de una cuerda. Sus 3 gunas reciben diferentes nombres de acuerdo a sus 3 diferentes actividades: Rajas, Tamas y Sattva. Rajas tiene su Vikshepa Sakti, o poder de proyección, que constituye la fuerza creativa de la acción, de la cual surgió la fuerza primaria de la actividad que hace evolucionar el universo a través de su poder creador y destructor. También a nivel mental y psíquico es responsable del ímpetu y de la pasión, siendo el causante del apego, que a su vez origina el continuo cambio alternativo de la alegría a la tristeza y viceversa. Lujuria,
ira, avaricia, arrogancia, rencor, egoísmo, envidia, etc. son los atributos deplorables de Rajas. De este guna proviene la tendencia mundana del hombre. Por eso, Rajas es la causa de la atadura. Tamas tiene el poder de Advriti, el poder de nublar la visión de la realidad. Este poder, Avarana Sakti, hace que las cosas parezcan distintas de lo que son. Este guna es el que genera el poder de proyección, Vikshepa, y es la causa de las repetidas reencarnaciones del hombre. Incluso los sabios y eruditos, bien versados del tema del sutilísimo Atman, pueden estar bajo las influencias de Tamas y no llegan a comprender la naturaleza del Atman, aunque se le explique con claridad y de formas diferentes. Aquello que es puramente una ilusoria sobreimpresión, ellos lo consideran como real y se apegan a sus efectos. Qué poderoso es este gran Avriti Sakti, el terrible poder de Tamas. La carencia de sano juicio, la incapacidad para argumentar con coherencia, la incredulidad y la duda son cualidades que siempre estarán presentes en aquel que tiene algún tipo de conexión con este poder nublador de la realidad, tras lo cual el poder de proyección le ocasiona incesantes problemas. Los atributos de Tama son ignorancia, abulía, torpeza, somnolencia, distracción, estupidez, etc. El que permanece atado a estos atributos no comprende nada y vive tan perdido e insensible como un palo o una piedra. El sattva es puro y claro como el agua. Sin embargo, cuando se mezcla con rajas y tamas, causa también la transmigración. La realidad del Atman se refleja en sattva, igual que el sol ilumina el mundo material. Las influencias que sattva ejerce sobre un individuo pueden reconocerse por la ausencia de orgullo, egoísmo y apego. Por su pureza, niyana, sinceridad y bondad, llama, su fe y su devoción, al igual que un profundo anhelo por alcanzar la liberación y las divinas cualidades, apartándose de todo lo que es real. Los signos que se denotan la influencia del sattva puro son la jovialidad, la realización del propio ser, la paz suprema, la satisfacción, la dicha y la permanente devoción por el Atman, mediante la cual el aspirante goza de la dicha eterna. Este inmanifestado Abhyakta, del cual se dice que se compone de los tres gunas, es el cuerpo causal del ser. El ser ignorantemente vive identificado con él, y su estado más especial es el de sueño profundo, durante el cual las actividades de la mente y todos sus órganos quedan suspendidos. En el sueño profundo cesan todas las percepciones. En ese estado, la mente permanece en el estado sutil de semilla, como lo prueba la afirmación universal de durante ese lapso no tenía noción de nada. El cuerpo, los órganos, los pranas, la mente, el ego, toda clase de funciones físicas y mentales, los objetos de los sentidos, el placer, la desdicha, los elementos y, en una palabra, el universo entero, todo eso es el no ser. Desde el Mahat, conciencia cósmica, hasta nuestro cuerpo denso, es obra de Maya. Has de saber que todo eso y Maya misma son el no ser. Es algo tan irreal como un espejismo en el desierto. Ahora voy a hablarte de la verdadera naturaleza del Ser Supremo, la cual, una vez que el hombre la realiza, queda libre de ataduras y alcanza la liberación. Hay una entidad absoluta que es la base permanente de la conciencia del yo y permanece como testigo en los tres estados: vigilia, sueño con sueño y sueño profundo, siendo al tiempo distinta de las 5 envolturas que son la materia, Ana,
la fuerza, prana, el pensamiento, manas, el conocimiento, vijnana, y la dicha suprema, anandat. La primera constituye el cuerpo físico, las tres siguientes componen el cuerpo sutil y la última constituye el cuerpo causal. Pero el Atman está más allá de todas ellas. Esa entidad conoce todo lo que ocurre en los tres estados. Es consciente de la presencia o ausencia de la mente y sus funciones, al tiempo que es la base de la noción del yo. Es el Paramatman. Es aquello que ve todo, pero que no puede ser visto por nadie. Lo que ilumina el intelecto, la mente y el ego, pero no puede ser iluminado por nadie. Es el Paramatman. Aquello que penetra y llena todo el universo, pero que no puede ser penetrado por nada. Aquello que al brillar hace que todo el universo brille con su reflejo. Es el Paramatman. Es su mera presencia lo que permite que este cuerpo, los órganos, la mente y el intelecto cumplan sus funciones respectivas como sirvientes. Es el conocedor de todo, desde el ego hasta los objetos de los sentidos, pasando por el cuerpo y los diferentes placeres, etc. Esta esencia los reconoce igual que se reconoce una jarra al palparla, porque es la esencia del eterno conocimiento. Este es el ser más íntimo, el primordial, Purusha, cuya naturaleza es la constante experiencia de dicha infinita y cuya existencia no está sujeta a cambios, porque sin embargo se refleja a través de los distintos seres con sus peculiares características. Es por su mandato que los distintos órganos y pranas cumplen sus funciones respectivas. A través de este mismo cuerpo, a través de las mentes sádvicas, puras, en la cámara secreta del intelecto, en el que Akasha, conocido como el inmanifestado, el Atman de esplendorosa gloria, brilla con su refulgente luz blanca, haciendo manifiesto este universo a través de su propio resplandor. El conocedor de estas modificaciones de la mente, el ego, las actividades del cuerpo, los órganos y pranas, aparentemente toma la forma de ellos. Igual que el fuego parece tomar la forma de una bola de hierro cuando se pone candente, pero él no existe en estos diferentes planos de manifestación, ni tampoco está sujeto a cambio. Él no actúa, solo provee la capacidad de acción. No nace ni muere, no crece ni envejece. Siendo eterno no sufre cambio alguno. No deja de existir aun cuando este cuerpo se disgregue en sus componentes y desaparezca. Al penetrar este universo y ser independiente de él, no sufre alteración alguna, como ocurre con el espacio después de la destrucción de la jarra que lo contenía. El Ser Supremo es diferente de Prakriti y sus diferentes cambios y modificaciones. Es el absoluto y su naturaleza es el conocimiento puro. Se manifiesta directamente como el substrato permanente del ego, tanto en el mundo físico como en el mundo sutil del pensamiento y la psique en los tres estados, de vigilia, de sueño con sueño y de sueño profundo. También se manifiesta como el testigo del intelecto, la facultad de determinación. Por medio de una mente regulada y un intelecto, buddhi, purificado, una vez te sea revelado el conocimiento, experimenta por ti mismo tu propio ser manifestándose dentro de tu cuerpo e identifícate con él. Cruza el océano infinito del samsara, cuyas olas son el nacimiento y la muerte, y estableciéndote firmemente en Brahman, que es tu propia esencia, sé dichoso. La atadura de un hombre es debida a la sumisión de su propia ignorancia, que le lleva a identificar el ser con este no ser, lo cual trae como consecuencia las interminables miserias del nacimiento y la muerte.
Es debido a esta ignorancia que el hombre considera a este cuerpo como real y se identifica con él, nutriéndolo, bañándolo y complaciéndolo con todo tipo de agradables objetos sensuales, lo cual crea el apego que le ata, igual que el gusano queda atrapado en las hebras de su propio capullo. Aquel que está dominado por la ignorancia vive confundido, dándole a las cosas sin valor un valor que no merecen. La carencia de discernimiento le obliga a confundir la cuerda con la serpiente, sufriendo las consecuencias de la angustia, el miedo y cosas por el estilo. Así pues, has de saber, amigo mío, que el apego y la atadura surgen al considerar las cosas transitorias como reales. Este poder de ofuscación, avritri, que prepondera en el estado de ignorancia, cubre al ser, cuya gloria es infinita y se manifiesta por sí misma a través del poder del conocimiento. El ser es indivisible, eterno, y es el primero sin segundo. Esta fuerza oculta al ser, igual que un eclipse oculta al sol. Cuando se pierde la visión del propio ser, que brilla con el más puro resplandor, el hombre, impulsado por su ignorancia, se identifica erróneamente con este cuerpo, que es el no ser. Y entonces, el gran poder de Rajas, llamado el poder de proyección, fustiga cruelmente a este hombre, atándole con las cadenas de la lujuria, el odio, la ira, etc. El hombre de intelecto retorcido, cuyo conocimiento ha sido tragado por el tiburón de su suprema ignorancia, refleja en sí mismo los diversos estados de su intelecto, buddhi, que es el atributo bajo el que vive subyugado. Su vida fluctúa en un continuo cambio hacia arriba y hacia abajo, en este océano infinito del samsara, en el que abunda el narcótico del goce de los sentidos, que hace que los hombres estén continuamente hundiéndose y resurgiendo en esa corriente cuyo destino es verdaderamente miserable. Igual que las nubes que han sido generadas por los rayos solares del calentar la superficie de las aguas, aparecen en el cielo cubriendo al sol como si fueran entidades independientes y autosuficientes. De igual manera, el ego generado por el Atman oculta la verdadera naturaleza del ser y aparece como una entidad independiente y autosuficiente. Igual que los fríos vendavales hacen sufrir a la gente en los días nublados, en los que el sol queda completamente oculto por las nubes, cuando la visión del Atman queda nublada por la densa ignorancia, por la fuerza terrible de Vikshepa. Esto origina incontables miserias al necio que padece ceguera espiritual. El apego del hombre, en consecuencia de su sumisión al poder de esas dos fuerzas, la que nubla y la que proyecta, y engañado por ellas, él confunde el cuerpo físico con el ser, lo cual le obliga a seguir vagando de cuerpo en cuerpo. El árbol del samsara, transmigración, crece a partir de una semilla, que es la ignorancia. El brote de esta semilla es la identificación con el cuerpo, del cual surge el apego que vendría a ser como las hojas tiernas. Las acciones son el agua que le hace crecer, el cuerpo es el tronco, las fuerzas vitales son sus ramas, los órganos son las llamas, los objetos de los sentidos son las flores, y los diversos tipos de miserias que se originan a partir de las diferentes acciones constituyen sus frutos. El alma, sin embargo, permanece como un pájaro posado en él. Esta atadura al no ser surge de la propia ignorancia, es auto-originada. Su origen es anterior al nacimiento de este cuerpo físico y se dice que no tiene fin. Esta ligadura causada por la ignorancia obliga al hombre a sufrir una condena inacabable de miserias, tales como el nacimiento, la enfermedad, la decrepitud, la muerte, etc. Esta atadura no puede ser destruida con ningún tipo de arma,
ni por el viento, ni por el fuego, ni por millones de buenas acciones, solamente mediante la maravillosa espada del conocimiento, que dota al discípulo de un agudo discernimiento, afilado por la gracia del Señor. Aquel que apasionadamente se entrega a la práctica de la esencia de las enseñanzas que con autoridad proclaman los Shrutis, adquiere conciencia en su Svadharma, que es lo único que conduce a la pureza mental. El hombre de mente pura experimenta el Ser Supremo y solo mediante esta experiencia puede destruirse el árbol del samsara desde la misma raíz. Y solo mediante esta experiencia puede destruirse el árbol del samsara desde la misma raíz. Igual que las aguas de un estanque quedan ocultas bajo la capa de musgos que cubren su superficie, de la misma forma, el ser queda oculto bajo las 5 envolturas: Ana, Prana, Manas, Vijnana y Anand. A pesar de estas 5 envolturas, deben su existencia a la presencia del ser. Pero en cuanto se apartan los musgos, aparece ante el hombre el agua pura y cristalina que puede calmar su sed, proporcionándole alegría inmediata. Del libro La joya del discernimiento de Sankara. Una vez eliminadas las 5 envolturas, aparece el ser auténtico del hombre, cuya naturaleza es pura y cuya esencia es dicha completa y eterna. Esta dicha suprema mora dentro de todos los hombres y brilla por sí misma. Para liberarse de la atadura, el hombre sabio debe discriminar entre el ser y el no ser, valiéndose de este medio para llegar a conocer que su propia naturaleza es Sat Chit Anand, alcanzando de este modo la felicidad. Solamente es libre aquel que puede discernir los objetos de los sentidos y el ser, que morando dentro de todos los seres permanece separado e inactivo, igual que se puede separar un tallo de hierba de todo el ramillete que le rodea, y sumergiendo todo eso, permanece en estado de entidad con su ser. Este cuerpo es la envoltura material que ha crecido como producto del alimento, del cual se vale para seguir manteniéndose hasta que decae y muere. Es una masa constituida por piel, carne, sangre, huesos y otras cosas sucias, por lo cual este cuerpo jamás podrá ser esa esencia autosuficiente y eternamente pura que llamamos el Atman. Este cuerpo no existía antes del nacimiento, ni tampoco existirá después de la muerte. Solo dura un corto periodo de tiempo. Sus cualidades son transitorias y su naturaleza es estar en continuo cambio. Es una masa inerte compuesta y sujeta a diversas transformaciones. No es más que un objeto de los sentidos, igual que una jarra. ¿Cómo puede ser el cuerpo nuestro propio ser, que es el único testigo permanente de todos los cambios de las cosas en los 3 estados? Este cuerpo compuesto de manos, piernas, cabeza, tronco, etc., no puede ser el Atman, porque aunque le faltasen algunos o varios de sus miembros y sus órganos, el resto del órgano sigue funcionando y el hombre puede seguir viviendo. Este cuerpo que está gobernado por el cerebro no puede ser el ser, pues él es el gobernador de todo. Es totalmente evidente que el Atman, esa realidad fundamental, es distinta del cuerpo y de todas sus características, actividades y estados, pues el Atman es el testigo de todos ellos.
¿Cómo puede el cuerpo, que no es más que un montón de huesos cubiertos de carne, lleno de sucios líquidos y excrementos, ser el autoexistente y puro Atman, ese conocedor que ha permanecido siempre diferenciado de él? Solo el necio se identifica con esa masa de piel, carne, grasa, huesos y otras inmundicias, mientras que el hombre dotado de discernimiento reconoce a su Atman como lo único real, diferenciándolo claramente del cuerpo. El necio piensa que él es su cuerpo. El erudito, que ha extraído su conocimiento de los libros, se identifica con la mezcla del cuerpo y el alma, mientras que el sabio, que ha experimentado su ser mediante la práctica del conocimiento, reconoce que el eterno Atman es su ser y para sí piensa: yo soy Brahman. Oh necio, deja de identificarte con esa masa hecha de piel, carne, grasas, huesos y excrementos. Identifícate con el absoluto Brahman, el alma que mora en todos y logra así la paz suprema. Hasta que el erudito no renuncie a su errónea identificación con el cuerpo, sus órganos, etc., que son irreales, jamás alcanzará la emancipación, ni aunque llegue a ser la persona más docta en escrituras y Vedanta. Igual que tú, no te identificas con la sombra de tu cuerpo, ni con la imagen de tu cuerpo que se refleja en el espejo, ni tampoco con el cuerpo que ves en tus sueños, ni con el cuerpo que adoptas en tus imaginaciones. De la misma manera, no debes identificarte tampoco con este cuerpo vivo. La identificación con el cuerpo es la raíz de la miseria y la atadura al ciclo de nacimientos y muertes para aquella gente que está apegada a lo irreal. Así pues, ten mucho cuidado y destruye esa ilusión. Una vez que se disipa esta identificación que es causada por la mente, ya no tenemos que volvernos a reencarnar. Esta envoltura material, que se sustenta mediante la comida, parece que tiene vida propia, pero esto es solo debido a que está interpretada por la envoltura prana, fuerza vital, y está gobernada por los 5 centros del cerebro, indriyas, que controlan las actividades del habla, las manos, las piernas, los órganos de depuración, los órganos de reproducción y excreción. Tampoco esta envoltura del prana es el Atman, porque es tan solo una modificación de Vayu, que es como el aire entra y sale del cuerpo. No puede ser el Atman porque no puede diferenciar entre lo bueno y lo malo, ni para él ni para los demás. Carece de voluntad y depende continuamente del ser. La envoltura mental la componen los órganos del conocimiento, los 5 centros cerebrales que controlan los 5 sentidos y la mente. En esta envoltura donde se registran los conceptos tales como yo, tú, mío, tuyo, etc. Esta envoltura es poderosa y tiene la facultad de atribuirle nombres a todo. Se manifiesta como un poder que penetra la envoltura anterior, la envoltura vital. Esta envoltura mental es como un fuego de sacrificio que es alimentado por los diversos y numerosísimos deseos originados por los 5 órganos de los sentidos que sirven como los sacerdotes de la ceremonia. La llama del fuego es avivada por los objetos de los sentidos que son como una continua ofrenda de oblaciones, y el resultado de este sacrificio es el universo fenoménico, como una proyección de la mente. La ignorancia, avidya, no existe más que en la mente, porque la ignorancia no es más que la mente misma, que origina el apego y somete al Atman al ciclo de la transmigración. Cuando la mente desaparece, desaparece la ignorancia, y cuando la mente se manifiesta su propia naturaleza, que es la ignorancia y la confusión. En los sueños no hay ningún contacto real con el mundo exterior,
Es la mente lo que crea el mundo entre el sujeto y el objeto, y la relación entre ellos. Y es esto mismo lo que sucede cuando estamos despiertos. No hay ninguna diferencia. Por eso, todo este universo fenoménico no es más que una proyección de la mente. Nos parece real porque tenemos fe en él. La experiencia universal nos enseña que en el estado de sueño profundo, cuando la mente queda reducida a su estado causal, para ese individuo que está dormido, nada existe, de lo cual podemos deducir que esa existencia relativa en la que el hombre vive no es más que la creación de su propia mente y carece de realidad objetiva. De la misma forma que el viento trae las nubes y se las lleva también, es la mente la que causa la atadura del hombre y se lleva también la causa de su liberación cuando se vaya. Es la mente la que causa la atadura del hombre y será también la causa de su liberación cuando se vaya. Primero la mente crea en el hombre el apego a su propio cuerpo y por los demás objetos de los sentidos, lo cual lo deja atado como una soga ata a un animal. Pero es esa misma mente la que más tarde crea en el individuo un fuerte sentimiento de desagrado por estos mismos objetos sensuales, poniendo en evidencia su volubilidad, su inconsciencia y su falta de objetividad. El sufrimiento que provoca en el individuo este constante desdoblamiento provocado por la dualidad mental impulsa al individuo a buscar realidad superior al comprobar que la mente no es digna de confianza. Así pues, la mente es la única causa de la atadura del hombre, al igual que de su liberación. Cuando está bajo la influencia de los efectos de rayas o rajas, conduce al hombre a la atadura. Pero si se purifica de los efectos de rajas y tamas, sattva conduce a la mente hacia su disolución total en Brahman, y de esta forma el hombre obtiene la liberación. Perseverando en el recto discernimiento, viveka, que le permite al hombre renunciar a las ilusiones creadas por su propia mente, obtiene inspiración suficiente para que dentro de él surja un profundo anhelo por alcanzar la liberación. Así pues, un verdadero buscador de la liberación debe antes que nada fortalecer estos dos aspectos, discernimiento y renuncia. En la selva de los placeres sensuales mora un terrible tigre llamado mente, que los hombres buenos que anhelan profundamente alcanzar la liberación jamás vayan allí. La mente tiene una tremenda capacidad para producir continuamente todo tipo de deseos por los objetos de los sentidos, tanto densos como sutiles. Para el que ansía tener experiencias, la mente genera los distintos cuerpos, castas, modos de vida, lugares y también todo tipo de actividades, cualidades, medios y resultados, confundiendo así al Shiva, que no obstante permanece separado, puro e inteligente. Pero la mente le crea ataduras con este cuerpo físico, los órganos y los pranas. Una vez que está confundido, le hace vagar creándole una ilusión, identidad basada en las ideas de yo y lo mío, y lo somete a las diversas experiencias de placeres y sufrimientos que le sobrevienen como resultado de las acciones que ejecuta en ese estado de ignorancia. La causa de la transmigración del hombre es el karma que ha acumulado debido al mal de la sobreimposición, generada por la mente y únicamente por ella. La atadura a su propia mente es la causa de las miserias que experimenta el hombre, carente de discernimiento, que se encuentra bajo la influencia de rajas y tamas, permaneciendo sometido al ciclo de nacimientos y muertes. Es por eso que los sabios que han profundizado en este secreto han declarado que la mente es avidya, ignorancia. Es ella la que causa el caos en el universo, llevando al hombre de acá para allá, igual que el viento empuja las masas de nubes. Así pues, el verdadero buscador de la liberación
Debe purificar su mente cuidadosamente y una vez que queda purificada la liberación, está tan al alcance como una fruta en la palma de su mano. Aquel que mediante la constante devoción logra desenraizar el apego a los objetos de los sentidos, renunciando a los frutos de sus acciones y mantiene su fe en el verdadero Brahman, practicando regularmente satsang, meditación, etc., ve coronado con el éxito su esfuerzo por limpiar su intelecto de la naturaleza rajásica. La envoltura mental tampoco puede ser el ser supremo porque tiene un principio y un fin. Está sujeta a cambios y se ve afectada por experiencias de sufrimiento y dolor. Además, es un objeto reconocible por el ser, que es el eterno sujeto que jamás puede ser identificado con un objeto que pueda llegar a conocerse con el intelecto. El buddhi, el intelecto, con sus modificaciones, el concepto de yo, mío, etc., y los órganos del conocimiento, forman el Vijnanamaya Kosha, la envoltura del conocimiento, que actúa como el hacedor y manifiesta las características del ilusorio ego individual, que acaba siendo la causa de la transmigración del hombre. Esta envoltura del conocimiento, que parece ser inteligente por el reflejo del poder del chit, la conciencia, es una modificación de Prakriti. Está dotada de la facultad del conocimiento, pero lamentablemente se identifica totalmente con el cuerpo, los órganos, etc. Esta envoltura proviene de antes del nacimiento y su manifestación gira en torno a la enraizada idea del yo, como una entidad individual separada de todo el resto del universo. Se le llama el Jiva, alma individual, impulsado por los deseos y realizados en vidas pasadas y por el karma acumulado. Se manifiesta en este plano relativo, realizando acciones de las cuales también tendrá que acumular sus consecuencias kármicas. Tomando distintos cuerpos en las diversas esferas de manifestación, viene y va en continuo ciclo. Es esta envoltura del conocimiento la que se manifiesta en los estados de vigilia, sueño con sueño y sueño profundo, y también es ella la que disfruta o sufre las experiencias de placer o dolor. Ella siempre se equivoca considerando que son suyos los deberes, funciones y atributos que desarrolla en los distintos periodos de la vida, estudiantil, hogareño, de retiro y renuncia total, que de hecho solo pertenecen al cuerpo. Esta envoltura es extremadamente radiante debido a su íntima cercanía al Ser Supremo, el cual nublado se identifica con ella, sufriendo las consecuencias de la transmigración en este océano de ilusión. Por ello, a esta envoltura se la considera una sobreimposición que padece el ser. El Atman, autorreflejante, que es el puro conocimiento, brilla dentro del corazón en medio del prana, y aunque es inmutable, se convierte en el hacedor y el experimentador debido a la sobreimposición de la envoltura del conocimiento. Aunque el ser de todo lo que existe es el Atman, al asumir las limitaciones del buddhi, el intelecto, al reconocerse erróneamente con esta idea real, se considera a sí mismo como algo diferente de todo cuanto le rodea, como si una jarra de barro se considerase diferente de la tierra, que es la materia de la que está hecha. Debido a su conexión con esta sobreimposición, el Ser Supremo, a pesar de ser perfecto por naturaleza, además de inmutable y eterno, asume las cualidades de los upadis, cualidades sobreimpuestas, y parece actuar como si fueran suyas estas modificaciones. Igual que el fuego carece de forma concreta, asume la de la bola de hierro que ha puesto incandescente. Debido a que se confunde, el discípulo pregunta, o cualquiera que sea la causa por la que el Ser Supremo acaba considerándose un Jiva, parece ser que esta sobreimposición proviene antes del nacimiento, por lo cual no se puede suponer que esta limitación
sobreimpuesta acabe con la muerte. Por eso el estado del alma como Jiva tampoco debe tener un fin y en consecuencia seguirá eternamente dentro del ciclo de la transmigración. ¿Cómo puede un alma entonces alcanzar la liberación? Amablemente te ruego aclares mi pregunta, oh reverendo maestro. Has hecho una buena pregunta, hombre sabio. El maestro responde. Ahora escucha atentamente. La imaginación que ha sido elaborada como fruto de la confusión no puede nunca ser aceptada como un hecho. Jamás puede haber una conexión entre el ser, que permanece siempre separado, más allá de la actividad y que carece de forma, y el mundo objetivo, igual que el color azul, no es lo mismo que el cielo. Esa conexión no es más que otro efecto de la ilusión. El estado de Jiva en el que permanece el Atman, el testigo que está más allá de las cualidades y la actividad, y que puede ser experimentado dentro de uno mismo a través del conocimiento como dicha absoluta, ha sido sobreimpuesto por la ilusión de Buddhi, y no es real. Y debido a que por naturaleza es una irrealidad, deja de existir en cuanto esa ilusión se va. Existe solo durante el tiempo que permanezcamos perdidos y sumidos en la ilusión, causada por la falta de discernimiento que se origina de nuestra propia ignorancia. Una cuerda solamente se puede confundir con una serpiente mientras que perdure ese estado de confusión, pero en cuanto se desvanece esa ilusión que hemos aceptado como real, la cuerda deja de ser una serpiente. Lo mismo ocurre con el Jiva. Avidya o ignorancia y sus efectos son considerados también como procedentes al nacimiento y perdurables después de la muerte. Pero en cuanto surge vidya, el conocimiento, esa experiencia interior de lo real acaba con todos los efectos de avidya, destruyéndolos hasta su misma raíz, igual que se destruye un sueño al despertar, igual que este universo fenoménico parece haber tenido un principio porque existía antes que todo lo que conocemos. Sin embargo, no es eterno. De la misma forma, a la aparente perdurable ignorancia le llegará un día su fin. Así pues, si el estado de Jiva al cual se haya sometido el Atman no es su verdadera naturaleza, tal como imaginamos, ese estado se debe a la relación que ha establecido con los atributos sobreimpuestos, upadis, tales como el intelecto, la mente, el ego, etc. Pero este estado no es real y por consiguiente, la naturaleza del Atman es completamente diferente de la conciencia del Jiva. La relación que se establece entre el Atman y los upadis es debida exclusivamente a la ignorancia. La joya del discernimiento, Sankara.